7 de diciembre de 1997. Un automóvil irrumpió en la sala de urgencias de una clínica en Barranquilla. De él bajó un hombre cubierto de sangre, gritando que los habían atacado camino a Cartagena. Dentro del vehículo, la policía halló los cuerpos de su esposa y su hijastra, la primera con un disparo en la cabeza, la segunda, de solo 19 años, con una bala en la boca. Los tiros, todos a corta distancia. No había señales de robo, pero lo que los agentes descubrieron después haría tambalear toda versión posible. ¿Quién mató a madre e hija y por qué? En 1997, fue la última vez que un niño de tan solo 5 años vio a su madre, Estela Toro, con vida. Aquel día, ella le aseguró que todo estaba bien, que sus miedos eran solo un mal sueño, y le prometió comprarle juguetes para diciembre, pero él insistía, llorando, en que prefería su compañía antes que cualquier regalo. Esa sensación de impotencia quedó marcada en su memoria. Estela y Rubiel Díaz Londoño se conocieron a mediados de los años 80 en un entorno laboral. La relación entre ellos evolucionó de compañeros de trabajo a pareja. Juntos no solo compartían su vida, sino también sus negocios. Rubiel administraba las propiedades que Estela había recibido de su matrimonio anterior. Según sus familiares, ambos eran personas dedicadas al trabajo y frecuentemente estaban de viaje. Jaime Toro, hermano mayor de Estela y comerciante en Manizales, recordó que la pareja parecía entenderse bien. Estela, descrita como ambiciosa y emprendedora, admiraba la visión grandiosa de Rubiel respecto a sus proyectos. Natalia Toro, sobrina de Estela, también destacó el carisma de Rubiel, mencionando que era elocuente y mostraba un trato amable con la familia, llegando a ganarse el aprecio de todos. En Galapa, Atlántico, donde la pareja vivió gran parte de su tiempo, Rubiel también mantuvo buenas relaciones con vecinos como Rafael Patiño, quien describió una amistad cercana y cordial con la familia. Todo parecía transcurrir con normalidad. Un detalle llamativo en la historia es cómo Rubiel y Estela se conocieron. Antes de ser pareja, Rubiel había sido mano derecha y hombre de confianza de Arlex Torres, el anterior esposo de Estela. Torres, un reconocido rejoneador de los años 80, compartió con Estela una pasión por la tauromaquia y fue una figura destacada en la Plaza de Toros de Manizales durante varias corridas. En 9 años de matrimonio, Estela Toro y Arlex Torres no solo tuvieron 3 hijos, sino que también construyeron una gran fortuna. Arlex, además de ser rejoneador, era ganadero y empresario. Poseía fincas dedicadas a la cría de ganado y toros de lidia, así como negocios como discotecas y hoteles. Su influencia y éxito comercial eran ampliamente reconocidos en Manizales, y Rubiel Díaz Londoño, quien representaba al rejoneador en sus negocios, era plenamente consciente de ello. Un hecho curioso y sombrío marcó esta historia. Arlex Torres Gallego también había sido asesinado. Según los registros de la época, fue secuestrado, y a pesar de que Estela pagó un rescate, su cuerpo fue hallado sin vida el 20 de octubre de 1989 en una zona rural de Manizales. Nadie fue condenado por el crimen, que quedó impune. Este trágico evento dejó a Estela sola con 3 hijos pequeños. En medio de su dolor, Rubiel Díaz Londoño le ofreció apoyo y consuelo. Como abogado de la familia, ya tenía conocimiento de las actividades comerciales de Estela. Poco después, se convirtió en su pareja y en su mano derecha. Sin embargo, un año después, los familiares de Estela empezaron a sospechar de Rubiel. Según Jaime Toro, hermano de Estela, Rubiel comenzó a manipularla psicológicamente, convenciéndola de que estaba siendo perseguida y que debía abandonar Manizales. En 1990, Estela Toro se mudó a la costa Caribe con Rubiel y sus hijos, supuestamente para protegerse de las amenazas. Durante los siguientes 7 años, Rubiel, según la familia, llevó a cabo maniobras para tomar el control total de los bienes de Estela.
Ella le otorgó amplios poderes para administrar la fortuna familiar, que provenía tanto del éxito de Arlex como rejoneador, como del negocio del café manejado por su madre y ella misma. Las sospechas sobre Rubiel crecieron con el tiempo. Los familiares comenzaron a conectar hechos pasados y se percataron de que Rubiel había estado presente el día del secuestro de Arlex. Más tarde, se convirtió en el esposo de Estela. Este detalle siempre fue comentado en voz baja por la familia, pero nunca se habló abiertamente por falta de pruebas. Estela Toro y Rubiel Díaz Londoño llevaban aproximadamente 7 años conviviendo. Habían conformado una familia con 3 hijos que ya tenía Estela, y juntos tuvieron uno más, Rubiel David Díaz Toro. La hija mayor del matrimonio entre Estela Toro y Arlex Torres había comenzado a tomar medidas para proteger los intereses de la familia. Exigía su participación en la administración de los bienes y la herencia que le correspondía, convirtiéndose en un obstáculo para Rubiel Díaz Londoño, quien, según los familiares, realizaba ventas a terceros, traspasos de propiedades y desapariciones de activos familiares. Tatiana, la hija mayor, enfrentó directamente a Rubiel, diciéndole: «Desgraciado, usted va a tener que responderme por todo lo que le robó a mi mamá». La familia también sospechaba que Rubiel buscaba apropiarse de una valiosa esmeralda que poseía Estela, considerada en su momento como una de las más grandes del mundo, con un valor estimado en más de 15,000 millones de pesos. Se sabía que llevaban esa esmeralda en el vehículo mientras realizaban un viaje a Cartagena para negociar tierras. El 7 de diciembre de 1997, Estela Toro partió de su finca en Galapa, Atlántico, hacia Cartagena, acompañada de su esposo Rubiel Díaz Londoño y de su hija Leonela Tatiana Torres. Nunca regresaron. La noche del martes 9 de diciembre de 1997, un hombre, herido por un disparo en el costado izquierdo de la cadera, ingresó a la sala de urgencias de una clínica en Barranquilla. Sangraba profusamente y solicitaba atención médica, asegurando que había sido atacado en la llamada Vía al Mar, mientras se desplazaba en el vehículo familiar junto a su esposa y su hijastra. El personal médico alertó de inmediato a la policía. El subintendente José García Esquivel, perito en balística de la Policía del Atlántico, hace referencia a la versión brindada por Rubiel Díaz Londoño, quien logró sobrevivir para relatar lo acontecido. Él manifiesta que se dirigía desde Cartagena hasta Barranquilla, que era su lugar de residencia, donde lo abordan en el kilómetro 83. Unos sujetos en una camioneta y 2 motocicletas, aproximadamente 9 sujetos, armados con subametralladoras, pistolas. Lo interceptan. Él en ese momento trata de disuadir ese ataque, por lo que se sale de la vía. Él dice que desciende el vehículo, ingresa a la zona boscosa. La suerte de las otras 2 ocupantes del campero fue diferente. Estela Toro y su hija, Leonela Tatiana Torres, fueron trasladadas a la Clínica del Caribe en Barranquilla después del ataque, pero ambas llegaron sin signos vitales. Las lesiones que presentaban mostraban heridas con tatuaje y ahumamiento, lo que indicaba disparos a corta distancia. Estela sufrió 5 impactos de bala en el brazo izquierdo y la cabeza, mientras que Leonela recibió 2 disparos, uno en la cabeza y otro en la boca. Según el protocolo de necropsia, los proyectiles eran de plomo y correspondían a un arma de fuego tipo revólver, posiblemente un revólver llama. Las víctimas fueron identificadas como Estela Toro, de 46 años, esposa de Rubiel Díaz Londoño, una reconocida comerciante nacida en Manizales y residente en la región Caribe, y su hija, Leonela Tatiana Torres, de 19 años, estudiante de Derecho e hija de un matrimonio anterior de Estela. Mientras tanto, Rubiel Díaz Londoño, abogado caldense y esposo de Estela, sobrevivió al ataque con una herida y estaba siendo tratado en la misma clínica. Los cuerpos de Estela y Leonela fueron enviados a medicina legal para las respectivas autopsias.
Las autoridades inspeccionaron el lugar del ataque, en el kilómetro 83 de la vía Cartagena-Barranquilla, en la jurisdicción de Playa Mendoza. Sin embargo, notaron varias inconsistencias. No se encontraron huellas de frenada, vidrios rotos, ni residuos de pintura que indicaran el lugar exacto de los hechos. Rubiel afirmó que los atacantes estaban armados con subametralladoras y pistolas, pero no se hallaron proyectiles ni vainillas de dichas armas. El sitio del suceso, un paraje oscuro y solitario, sin cámaras de seguridad, dificultaba la recolección de evidencia. Los investigadores también examinaron el vehículo de la familia Díaz Toro, el cual presentaba impactos en el interior, pero no en la parte externa, lo que incrementó las dudas sobre la versión de los hechos. Finalmente, el 17 de marzo de 1998, 3 meses después del doble homicidio, las autoridades tomaron una decisión con respecto a Rubiel Díaz Londoño. Arlec Torres es uno de los 4 hijos que tenía Estela Toro. A él, la fiscalía lo empezó a investigar y a él le dieron una medida de aseguramiento. Él estuvo detenido porque estaba sindicado. 3 días después de la medida, el 20 de marzo de 1998, Rubiel Díaz Londoño fue capturado como el principal sospechoso del asesinato de su esposa, Estela Toro, y de su hijastra, Leonela Tatiana Torres. Ante sus hijos y frente a las autoridades, Rubiel mantuvo siempre la misma defensa. Él dijo que posiblemente el atentado que sufrieron fue por robarles porque en el vehículo llevaban una gruesa cantidad de dinero y joyas. Casi 2 años después del doble homicidio, la investigación seguía inconclusa. Durante ese tiempo, Rubiel Díaz Londoño aprovechó una figura legal vigente en la época para pagar una caución prendaria de 11.823.000 pesos el 24 de noviembre de 1999, logrando quedar en libertad. Sin embargo, desde ese momento se convirtió en prófugo de la justicia, incumpliendo la obligación de comparecer al proceso. La policía desplegó su búsqueda tanto en la costa Caribe, donde ocurrieron los hechos, como en el eje cafetero, su región natal y lugar de sus actividades comerciales. Pero nadie aportó información sobre su paradero. Para las autoridades, la huida de Rubiel era un indicio claro de su culpabilidad en el asesinato de su esposa, Estela Toro, y de su hijastra, Leonela Tatiana Torres. Meses después, las pruebas balísticas ofrecieron resultados concluyentes. Las trayectorias de los proyectiles que ingresaron en los cuerpos de las víctimas no coincidían con una posición diagonal, sino que eran frontales, lo que contradecía la versión de Rubiel, quien aseguraba que dispararon desde afuera mientras él conducía. El dictamen pericial, liderado por expertos de la Fiscalía, fue categórico. Según Gustavo Alfredo Montaña, director seccional de la Fiscalía en el Atlántico, no se encontraron rastros de proyectiles en la carrocería ni en los vidrios del campero. Además, los peritos confirmaron que los disparos a corta distancia dejaban claros signos de ahumamiento en las heridas de las víctimas. Dentro del vehículo también se hallaron rastros de sangre impregnados. Así lo explicó el subintendente José García Esquivel, en un carro con características similares a las del campero en el que ocurrió el crimen. No fueron las únicas pruebas que contradijeron la versión de Rubiel Díaz Londoño, quien afirmó haber sido víctima de los supuestos asaltantes. Se determinó que posiblemente él mismo se disparó estando de pie. Para las autoridades, los tiempos tampoco coincidían. Según su declaración, manejó herido aproximadamente 50 kilómetros desde Playa Mendoza, en la vía Barranquilla-Cartagena, hasta la Clínica del Caribe, en el norte de Barranquilla. Medicina Legal concluyó que con un impacto de arma de fuego no podría haber recorrido esa distancia, ya que se habría desangrado, lo que llevó a presumir que se autolesionó posteriormente en Barranquilla. Según Arlec Torres, la investigación estableció que Rubiel Díaz Londoño realizó los disparos la noche del asesinato. Los impactos de bala en Estela Toro y Leonela Tatiana Torres coincidían con el arma de fuego que Rubiel tenía. Todas las pruebas forenses indicaron que él era el autor de los homicidios.
El material probatorio y los dictámenes periciales fueron determinantes para responsabilizar a Rubiel Díaz Londoño como el autor material de los crímenes. Durante las investigaciones, los peritos corroboraron que ninguna de las coartadas de Rubiel se ajustaba a la realidad. La Fiscalía desvirtuó el móvil presentado, lo que permitió al juez fundamentar la sentencia y emitir un fallo condenatorio. Para ese momento, Rubiel Díaz Londoño llevaba casi 2 años como prófugo y no había sido localizado por las autoridades. Finalmente, el 18 de diciembre de 2001, Sonia Sánchez, jueza sexta penal del circuito de Barranquilla, lo condenó a 28 años de prisión en primera instancia. Los hijos y familiares de Estela Toro continuaban exigiendo justicia mientras las autoridades mantenían la obligación de encontrarlo, aunque conscientes de las dificultades que implicaba su captura. Arlex Torres, el hijo mayor de Estela Toro, tenía 11 años cuando Rubiel Díaz Londoño asesinó a su madre y a su hermana. Más de 2 décadas después, el asesino seguía prófugo y además había logrado quedarse con la herencia que pertenecía a Arlex y a sus hermanos sobrevivientes. Fue su abuela quien descubrió que Rubiel había desaparecido todas las propiedades, empresas y bienes familiares. Este hecho marcó el inicio de una misión personal para Arlex, quien, ahora con 37 años y siendo administrador de empresas, decidió encontrar al asesino y hacer justicia. La inspiración para su lucha surgió de una noticia sobre el caso de Nancy Mestre, una joven de 18 años, asesinada en Barranquilla en 1994. Su homicida fue capturado 31 años después en Brasil, gracias a la persistencia de su padre, Jaime Sá de Cormare. Este caso alentó a Arlex a preguntarse por qué no podía lograrse lo mismo en el caso de su madre y hermana. En mayo de 2022, Arlex decidió personarse en el proceso judicial. Solicitó al juzgado una copia del expediente y la reactivación de la orden de captura de Interpol contra Rubiel Díaz Londoño. Además, buscó ayuda en la policía y contrató a un investigador privado para localizar al prófugo. El coronel John Urrea Rosso es el comandante de la policía en el departamento de Atlántico. No había muchas esperanzas de encontrar a Rubiel Díaz Londoño después de 23 años prófugo. Durante este tiempo, circularon numerosos rumores sobre su paradero. Algunos decían que vivía en Leticia, vinculado con la guerrilla, mientras otros aseguraban que estaba fuera del país o incluso muerto. A pesar de todo, Arlex Torres no se dio por vencido. Junto con un investigador privado y armado con el nombre, cédula y foto de Rubiel, comenzó la búsqueda. El seguimiento de la cédula de Rubiel arrojó información clave que Arlex entregó a la policía. Según el mayor William García, jefe de la SIJIN en Atlántico, los datos obtenidos por Arlex fueron cruciales para orientar la investigación. En agosto de 2022, se reactivó la orden de captura internacional de Interpol, lo que permitió que el caso volviera a ser conocido públicamente. Arlex contactó a medios de comunicación como La Patria, El Heraldo, El Tiempo y El Espectador, asegurándose de que el caso del prófugo condenado por feminicidio estuviera nuevamente en el centro de atención. Además, Arlex utilizó técnicas modernas para avanzar en la búsqueda. Mandó a realizar retratos hablados modificados para actualizar el posible aspecto de Rubiel con el paso de los años, y creó un grupo en Facebook llamado Se Busca Asesino Rubiel Díaz Londoño, esperando recibir información útil sobre su paradero. En enero de 2023, una nueva pista surgió. Los investigadores privados descubrieron que Rubiel estaba registrado como beneficiario de servicios de salud con la nueva EPS en Río Hacha, La Guajira. De esa información, lograron obtener 2 números de contacto, uno de los cuales pertenecía a su actual pareja, Eulalia León Fonseca. La noticia fue un gran avance para Arlex. Rubiel Díaz Londoño estaba vivo y tenía aproximadamente 63 años. Arlex volvió a acudir a la policía, informando que Rubiel probablemente residía en La Guajira y que Eulalia León Fonseca, quien no está investigada por los crímenes, era su compañera sentimental. Según la familia, Eulalia ya estaba relacionada sentimentalmente con Rubiel en 1997, durante el doble homicidio,
y era conocida como amiga de una de las hijas de Estela Toro. La conexión de décadas entre Rubiel y Eulalia reforzó las sospechas de la familia. Con la información proporcionada por Arlex Torres, la policía envió a Riohacha un grupo de 3 investigadores para realizar labores de vecindario y ubicación. Uno de los investigadores se infiltró caracterizándose como mujer guajira, adoptando vestimenta y costumbres de la región. Estudiaron el sitio y lograron llegar a la IPS relacionada con el caso, donde realizaron labores de vecindario y recabaron información. Sin embargo, inicialmente, no encontraron a ninguna persona identificada como Rubiel Díaz Londoño, ni a alguien que coincidiera con las características físicas proyectadas en el estudio morfológico. Por esta razón, los investigadores dirigieron su atención hacia la mujer que supuestamente era la pareja sentimental de Rubiel Díaz Londoño. Notaron que siempre estaba acompañada por un hombre mayor, de aproximadamente 60 o 65 años, que parecía ser su pareja. Al cuarto día de investigación, observaron que este hombre salía frecuentemente con ella y decidieron abordar al sujeto, quien se identificó como Camilo Andrés Ortiz Arango. Aunque el nombre era diferente y la cédula tenía un número distinto, la foto de identificación mostraba un notable parecido con la imagen de Rubiel Díaz Londoño en la circular roja de Interpol. El aspecto físico actual de Rubiel Díaz Londoño había cambiado significativamente, lo que confundió inicialmente a las autoridades. Según los investigadores, aunque se notaba el envejecimiento, mantenía una contextura robusta, lo que coincidía en parte con las proyecciones morfológicas. Al analizar la cédula presentada, descubrieron que había sido expedida en 2003 en La Paz, en el periodo en que Rubiel comenzó su huida de la justicia. Un análisis detallado de las huellas dactilares y una cicatriz en el índice derecho confirmaron su identidad, ya que coincidían con los registros originales de Rubiel Díaz Londoño en la registraduría. Con estas pruebas concluyentes, el 19 de mayo de 2023, justo cuando la pena de Rubiel Díaz Londoño estaba a punto de prescribir, la policía lo capturó en Riohacha, La Guajira. Durante el arresto, Rubiel finalmente admitió ser el hombre buscado durante más de 2 décadas. Tras ser aprehendido, las autoridades le leyeron sus derechos, así como la orden de captura emitida en su contra, y lo trasladaron al Comando de Policía del Atlántico. No se llevó a cabo un juicio en ese momento, ya que Rubiel había sido condenado previamente, en diciembre de 2001, a 28 años de prisión por el doble homicidio de su esposa, Estela Toro, y su hijastra, Leonela Tatiana Torres. La sentencia fue dictada por la jueza sexta penal del circuito de Barranquilla, Sonia Sánchez. En 2002, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla ratificaron la condena en segunda instancia, aunque redujeron la pena a 18 años de prisión. Años después, en 2008, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la culpabilidad de Rubiel Díaz Londoño y dio por concluido el caso con una sentencia definitiva. Tras su captura, Arlex Torres, hijo mayor de Estela Toro, agradeció a las autoridades, especialmente al mayor García, por su trabajo en llevar a cabo la justicia y evitar que el crimen quedara impune. Arlex expresó que, aunque siente paz por la resolución judicial, no tiene la fortaleza para enfrentarse cara a cara con Rubiel Díaz Londoño. Según él, el perdón y el arrepentimiento siempre deben estar acompañados de una reparación, que en este caso consistiría en la devolución de la herencia que pertenecía a su madre, su abuela y su hermana. Rubiel Díaz Londoño se negó a dar declaraciones sobre el doble homicidio y su fuga durante más de 2 décadas. Aunque fue capturado a pocos meses de que su pena prescribiera, los hijos de Estela Toro, Arlex y Rubiel David, seguirán marcados por la tragedia de haber perdido a su madre a manos de su padrastro cuando solo tenían 11 y 5 años, respectivamente. ¿Y tú? ¿Confiarías en el testimonio del único sobreviviente? ¿Qué crees que pasó realmente dentro de ese vehículo aquella noche? ¿Por qué piensas que este caso quedó en el olvido durante más de 20 años?
Queremos leerte. Deja tu comentario con respeto y empatía.